Buenos días, hermanos. En esta mañana yo quiero compartir contigo esta palabra. Le he puesto por título El poder de nuestras decisiones. Si yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes se consideran un líder? ¿Cuántos de ustedes son un líder o se considerarían ser un líder? A lo mejor es un poco complicado pensar si soy o no un líder, y yo creo que en la manera en que nosotros hacemos o vemos las cosas que están pasando en el mundo, siempre habrá necesidad de alguien que se levante, alguien que tome esa posición de liderazgo y que nos guíe precisamente a cumplir propósitos. Yo creo que eso es parte de la naturaleza humana. Yo creo que si tomamos en consideración lo que Dios le dio al hombre, cuando Dios creó al hombre, pues le dio precisamente esa autoridad, ese señorío por todo lo creado. Entonces es parte de la naturaleza humana ser un líder. Yo creo que a veces el concepto puede llevarnos a malinterpretarlo o más bien a darle una aplicación equivocada en cuanto hablamos de liderazgo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos una definición de lo que es ser un líder significa ser la persona que indica el camino, con una serie de cualidades inherentes o aprendidas. O sea que de alguna u otra manera, en la posición que podamos estar ahorita, podemos tener esa capacidad de estar guiando, de estar, como dice aquí, la persona que indica el camino. A lo mejor tú no te consideras un líder en la política o en otro ámbito, pero desde el punto de vista personal, en la manera en que tú puedes ser papá, puedes ser mamá, ya estás en una posición de liderazgo, porque tú estás para dar dirección ¿a quién? A los hijos. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros estamos siempre bajo esa posición de liderazgo, en donde quiera que nosotros estemos desarrollándonos. Claro que hay mejores padres que otros en la manera de cómo guiar a sus hijos, pero porque ha aprendido. Eso es algo que yo creo que siempre debe de mantenernos en una buena actitud para hacer las cosas, porque uno no se considera por naturaleza ser un líder. ¿Por qué? Porque vemos muchas fallas en nosotros. Pienso, no sé comunicarme, no sé cómo hablarle a la gente, me da miedo estar enfrente a hablarle a la gente. Entonces hay muchas cosas o debilidades que nos puedan llevar a dudar a cumplir un buen papel como un líder. Pero como yo te mencionaba, ser un líder significa ser la persona que indica el camino con una serie de cualidades inherentes, o sea que tú hayas nacido con esas cualidades para dirigir, o simplemente las aprendes, adquieres conocimientos y te relacionas con los demás y tienes la capacidad de tomar decisiones. Yo creo que eso es fundamental en la vida de todo hombre. Tomar decisiones es importante. De hecho, el que tú no sepas tomar una decisión, pues al final estás tomando una decisión. El no decidir es tomar ya una decisión de no estarlo haciendo. Entonces, por eso nosotros debemos de aprender precisamente a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque siempre vamos a enfrentar situaciones, circunstancias en nuestra vida, ya sea que nos gusten o no nos gusten. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Ser líder implica tomar responsabilidad. Si el papá no toma esa responsabilidad de guiar a los hijos, aunque use la palabra líder, pero al final de cuentas te digo, todos estamos en esa posición. Tú estás liderando, guiando tu vida de acuerdo a tu manera de pensar, de hacer las cosas. Nadie viene y te dice qué es lo que debes comer.
porque al fin y al cabo el que está liderando tu vida eres tú mismo. Entonces es importante que nosotros veamos la importancia de tomar decisiones para enfrentar crisis o circunstancias y de esta manera también apoyar a otros en la toma de decisiones. Por eso, como yo te mencionaba, cada uno de nosotros puede ser un líder en cualquier área, sea en tu vida personal, en la familia, en el trabajo, en el diario vivir y bueno, pues aún como te mencionaba, en nuestra salud. ¿Qué comemos, qué no comemos? Nosotros lo decidimos. Entonces yo aplico ese principio de guiar a mí mismo en ese camino, en esa manera de hacer las cosas. Las decisiones que tomamos cada día son influenciadas por la información que recibimos todos los días. Toda la información, todas esas fuentes de información que están alrededor nuestro, pueden ser las redes sociales, la televisión, el internet, lo que otros platican, etcétera, etcétera. Todas esas fuentes de información pues nos pueden estar llevando a tomar decisiones. De esta manera, si nosotros vemos, por ejemplo, el día de ayer se sienta Vivi conmigo y me dice, oye, ¿no has checado tu Facebook? Le digo, no, tiene días que no abro Facebook. Y veo las notificaciones y hay un buen número de ellas que yo no había tomado. Entonces, ¿qué significan esas notificaciones? Toda la información que la gente está subiendo a las redes sociales, ahí en Facebook, ¿no? Que fulanito ya subió la foto, que fulanito subió un video, que está pasando esto, está pasando aquello. Entonces, Instagram también, ¿verdad? De repente ves ya tienes 3, 4, 5 notificaciones, WhatsApp también, recibes tanta información que a veces uno no sabe qué hacer con ella. Y muchos toman decisiones a partir de esa información que está recibiendo. A veces no nos tomamos el tiempo de considerar si es realmente verdad o es mentira lo que se está subiendo. Ha habido ocasiones en que alguien sube algo en la red social y cuando tú investigas te das cuenta que eso ya pasó hace 4 o 5 años, pero esta persona que apenas recibió esta información lo está tomando como algo reciente. Entonces son cosas que si en verdad nosotros queremos tomar decisiones con sentido, debemos tener cuidado de toda esa información que estamos recibiendo. No tomar esa información e inmediatamente tomar una decisión. Tenemos que ir viendo la manera de cómo nosotros podemos hacer uso de esa información de la manera correcta para que podamos tomar buenas decisiones. Por eso que toda esta información tiene una influencia en las decisiones que tomamos para tu trabajo, en tus relaciones con otras personas, la familia y en la forma en la que estás viviendo. Entonces, tenemos que ver la importancia de el buen uso de la información. Por eso vemos que si lo aplicamos ahora en el principio cristiano, pues también la palabra de Dios es información para nosotros. La información de la palabra debe ser fundamental en la vida de todo cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos faculta para tomar buenas decisiones. De hecho, la palabra de Dios nos hace sabios. Y eso es bien importante, porque una persona sabia sabe cómo hacer uso de la información que tiene, de lo que está aconteciendo y tomar la actitud, la decisión correcta para enfrentar lo que se está viniendo. Por eso es importante que un cristiano siempre esté en contacto con la palabra. Si tú quieres ser una persona que tiene esa responsabilidad de liderazgo, en el sentido de que a donde quiera que tú vayas, tú tienes que tomar una responsabilidad de guiar el camino, de guiar a otros, para que puedan también ellos tomar buenas decisiones. Tenemos que hacer uso de la palabra. La palabra de Dios nos va a brindar a nosotros la información necesaria
y darnos la sabiduría para poder tomar buenas decisiones. No podemos tomar la responsabilidad de decidir a la ligera. O sea que simplemente tomando decisiones así tan fácilmente puede llevarnos a estar en situaciones comprometidas. Más que una ayuda, puede ser algo perjudicial para nosotros. Por eso es importante siempre, y la misma palabra da el consejo, que debemos buscar el consejo de ¿quién? De los sabios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y desafortunadamente eso es algo que no vemos muchas veces. Por ejemplo, yo como pastor de repente vi un hermano y ya te das cuenta que metió la pata. Y cuando me dice de su problema, le digo, ¿y por qué no checaste antes? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo? No, pastor, es que ya sabe que el trabajo, la presión es... Pues sí, precisamente por eso. Te dejaste llevar por todo lo que estaba pasando y tomaste una decisión que no era la correcta y no era el momento para hacerlo. Entonces, es bien importante que uno sepa precisamente resistir el no tomar una decisión a la ligera. Por muy buena que parezca en ese momento, uno tiene que detenerse y pensar si es lo que yo necesito realmente o no. Por eso es importante. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos decirle al Espíritu Santo que Él sea la voz de nuestra conciencia cuando tomamos decisiones. Un cristiano, cuando está en contacto continuo con la palabra, busca el consejo de la palabra, el Espíritu Santo viene a ser esa voz de nuestra conciencia para tomar buenas decisiones. Ya no son los sentimientos o las emociones o por pensar lo que va a decir la persona o no. Tenemos que ser conscientes en la manera en cómo nosotros tomamos decisiones. Y el Espíritu Santo precisamente está ahí. ¿Qué dice la palabra con respecto a ello? Dice Jesús, me iré, pero les voy a dejar a otro consolador. Y Él les dirá todas las cosas, ¿verdad? Él va a poner palabra en nuestra boca de lo que hemos de decir. Entonces, tenemos que llegar a entender la importancia de depender de la guianza del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que está en continuo con la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, ciertamente el Espíritu Santo te va a ayudar a traer esa palabra en el momento para que tú tomes decisiones. Por eso esto nos da la misma forma de pensar de Moisés. La vida de Moisés pues se caracteriza y podemos decir que la vida de Moisés se divide en 3 partes o 3 fases. 40 años donde estuvo él en el palacio de Faraón, donde él recibió toda su educación, toda su preparación, y después de los 40, una vez que mató al egipcio y por miedo a que lo metieran a la cárcel o lo mataran por su homicidio, se va 40 años al desierto y después 40 años en el desierto y muere. Son 3 partes o 3 fases de su vida bien marcadas, ¿verdad? Cada una de ellas. Y vemos entonces que Moisés, como líder, aquel que tenía la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, precisamente son 2 cosas importantes. Podemos resumir que la vida de Moisés tenía el propósito para 2 cosas. Primeramente, liberar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Y segundo, comunicar el consejo de la palabra. Y yo creo que para eso estamos aquí. Podemos tomar esa posición de Moisés, que estamos precisamente llamados para hacer lo mismo. Estamos llamados para liberar a la gente que está oprimida
en estos tiempos por el diablo y comunicar el consejo de la palabra. Amén. Por eso es bien importante que nosotros como cristianos entendamos cuál realmente es nuestra posición aquí en la tierra. A veces lo he compartido y he dicho que la vida cristiana es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tenemos que ver por la vida natural y por la vida espiritual. Tú puedes ver a lo mejor muchos familiares que no son cristianos, o vecinos que no son cristianos, y ves que a lo mejor su vida es más fácil. Miras que ellos hacen y logran lo que quieren. Y yo no puedo. O sea, yo no puedo ni lograr esto, ni lograr aquello. Y no sé, y se supone que yo estoy en Dios. Pero precisamente porque debemos cuidar tanto una vida, la vida natural, y la vida espiritual. A diferencia de alguien que nada más ve por su vida natural. Sí, es mucho más fácil en un sentido si lo vemos en esa perspectiva. ¿Por qué es difícil ser cristiano? Porque también, así como edificas tu vida natural en las cosas de este mundo, sabes que tienes que trabajar, guías a tus hijos para que estudien, para que un día trabajen y también hagan su vida cuando decidan casarse, etcétera, etcétera. Pero también tienes que empezar ahora a edificar una vida espiritual, una relación personal con Dios, donde Dios está involucrado para que puedas tomar buenas decisiones y ahora lo que tú estás queriendo lograr en el mundo sea bajo la mano, bajo la bendición de nuestro Dios. Pero ¿por qué muchas veces no sucede eso? Precisamente por cuanto siempre nos inclinamos hacia lo natural. Siempre estamos más enfocados hacia acá, como que ya es más fácil caminar, es como decir, es el camino que ya está marcado. Mientras que en lo espiritual, ¿qué necesito? La vida de fe. Hay un dicho que dice que uno no da paso sin guarache. ¿Sí? O sea, siempre quieres ir a la segura, ¿sí o no? En el mundo logras lo que logras porque todo es a la segura. Porque ya te preparaste, porque ya viste, ya escuchaste, ya estudiaste, ya te dijeron cómo, etcétera, y ahí vas. Pero en la vida de fe, Dios te dice haz esto y tú dices, ¿pero cómo? Realmente necesitas creerle a Dios. Y esa es la dificultad que tenemos nosotros como cristianos. Por eso es difícil en un momento dado edificar las dos vidas que tenemos, la vida natural y la vida espiritual. Porque por un lado sabemos cómo guiarnos en el mundo, pero en lo espiritual nos cuesta, porque ahí necesitas creer para poder hacer las cosas. Entonces, ¿estaremos tomando decisiones correctas si dejamos que sea el Espíritu, con el consejo de la palabra, que nos esté llevando a tomar buenas decisiones y así a avanzar en la vida? Si queremos realmente una vida de bendición, yo creo que nuestra atención debe de estar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ahora estamos caminando en este mundo ya no solos, sino con Dios, con la guianza y el consejo de Dios en nuestras vidas. Y el primer punto con respecto a esto, yo quiero que veamos la responsabilidad de decidir. Si queremos tomar decisiones sabias con impactos fuertes y en nuestra vida, tenemos que tomar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso va a afectar nuestro futuro. Cualquier decisión que estemos tomando ahorita va a afectar nuestro futuro. Puede ser una decisión a la ligera, va a afectar tu futuro. Puede ser una decisión con el consejo más sabio y va a afectar tu futuro. ¿Sí? Cualquier decisión que uno tome va a afectar nuestro futuro. Por eso uno tiene que aprender a ser responsable de las decisiones que uno está tomando. Debemos reunir y administrar la información de forma sabia. Como he dicho, no es tan conveniente en estos tiempos
de las redes sociales, tomarlas como fuente de información. ¿Por qué? Porque cada quien dice y opina lo que quiere, como él lo ve, como él lo entiende. Por eso para nosotros en nuestra generación es difícil llegar a entender a los jóvenes de hoy. ¿Por qué? Porque ya no quieren mirar hacia lo que ha sido, sino es lo que está de aquí hacia adelante. No les interesa lo que ha pasado atrás, mientras que nosotros estamos mirando lo que está atrás para saber cómo enfrentar lo que tenemos por delante. Y ese es el riesgo que está corriendo la generación de estos tiempos. Nada más quieren mirar de aquí para allá, sin tomar en cuenta que lo que uno ha aprendido en la vida, quizás no tengamos la preparación intelectual o hemos llegado a una posición de una profesión intelectual que nos prepare precisamente para lo que viene. Y sabemos que la vida no es tan simple como lo pintan hoy en día. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que ser parte de la toma de decisiones dentro de la familia, porque no solamente es responsabilidad de los padres. Yo recuerdo que cuando tú te sales precisamente de esa situación, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando Eli nos pidió a nosotros, y ella nos dijo, cuando iba en segundo de secundaria, si es que yo no quiero una carrera, yo no quiero estudiar en la universidad. Y pues imagínate, como padre tú sientes eso así de que, ¿cómo? ¿Cómo que no quieres estudiar? Entonces, ¿qué quieres? No, es que yo quiero esto. A mí me interesa el diseño. Pues antes de tomar una decisión precipitada y de decir no es lo que tú quieres, sino lo que yo digo, entonces pues simplemente esperamos en Dios y pedimos a Dios en oración que nos mostrara. Nuestra intención era también mandar a Eli, una vez que terminara la secundaria, mandarla a Singapur, que estudiara allá. Pero aún así, en esa presión de que ella no quería estudiar una carrera, que si la mandamos, no la mandamos, oramos, hablamos, gracias a Dios que nos brindó la oportunidad de hablar en ese tiempo con nuestro pastor principal, Pastor Rick Seward, y él nos dio el consejo, de decir, no lo hagan, está muy pequeña para que ustedes la manden a otro lado del mundo y se valga por sí misma. Y de ahí tomamos la decisión, entonces descartamos totalmente la decisión de mandarla fuera de casa. ¿Por qué? Porque sabíamos que más que ayudarle, iba a perjudicarle, ¿no? Y Pastor Rick hablaba precisamente de su propia experiencia, que lo hizo con sus hijos, mandarlos, porque él es singapurense, y sus hijos estudiaron en Estados Unidos. Entonces él vio que no era tan conveniente mandar a un hijo fuera de casa a edad temprana, porque uno pierde el control para la vida de nuestros hijos. Entonces siempre debemos de tomar esa responsabilidad de decidir. Entonces, ante esa circunstancia, cuando Eli nos dijo que yo quiero esto, mientras que ella estaba cursando el tercer año de secundaria, Vivi y yo buscábamos escuelas, a ver, de diseño aquí, diseño allá. A ver, hija, ya encontramos una escuela, tal día vamos a ir. Y la llevábamos. Y ya platicábamos el asunto, mi hija le interesa esto, y ya le explicaban o le hacen el recorrido en la escuela, y al final, ¿estás segura, hija, que quieres esto? Sí, papá. ¿Segura? Sí. Otra escuela. Hasta que ella realmente dijo, sí, es lo que quiero, ¿ok? Tomamos la responsabilidad de decidir, Vivi y yo como padres, decir, ok, no va a la preparatoria, no va a ir a la universidad. Entonces encontramos la escuela, el instituto de la cual ella estudió y se graduó, gracias a Dios, y ahorita está haciendo lo que más le agrada. ¿Sí? También fuimos contracorriente, ¿no? Yo he visto ahora padres que dicen, pastor, mi hija no quiere estudiar la preparatoria, ¿qué hago? Pues habla con ella,
¿Cuál es su interés? Tú como papá, ¿qué habilidad, qué interés ves en ella? No, pues nada. Entonces ya estás fallando. No puedes ser responsable en una toma de decisión cuando tú no sabes ni lo que está pasando con la vida de tus hijos. Eso habla de que no has tomado realmente esa posición de guiar a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces te enfocas en ti mismo, nos enfocamos en nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que yo estoy logrando, lo que es mi sueño, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva entonces a olvidarnos a que estamos guiando a otros. Y lo hacemos a veces de una manera tan natural, porque aunque tú no estés dando tiempo para que la persona aprenda de ti, con lo que tú estás haciendo, la persona está aprendiendo de ti, de manera indirecta. Entonces, nuestros hijos no sabrán cómo tomar decisiones. Por eso la responsabilidad de decidir es bien importante, y toda esa información que viene a nosotros tenemos que administrarla con sabiduría. Y esto requiere sabiduría para decidir qué está bien y qué está mal. Y cómo también lo podemos decidir basándonos en los hechos o de la manera relevante, porque para eso también vemos hacia la vida de otros. Mira lo que él hizo, tomó esta decisión y mira cómo terminó. ¿Y todo por qué? Porque se precipitó, porque no escuchó a sus padres. Él tomó la decisión de decir, al final es mi vida y yo hago lo que quiero, ahora ve el resultado. Hay que basarnos en hechos y realidades. La información está en todas partes, como yo te decía, y está disponible para nosotros a través de todas estas redes sociales, todas estas plataformas, ¿verdad?, que están ahí al alcance y a la mano de todos. Por eso vemos que al estar parados sobre valores alineados con respecto a los valores que Dios tiene para nosotros, entonces podemos decir que si realmente nosotros damos oído al consejo de la palabra, podemos administrar la información de manera efectiva y productiva. Y eso es bien importante. Imagina si los papás de Moisés, ante la información que se estaba dando, que el faraón decidió que mataran a todos los niños recién nacidos, todo hijo varón que nazca, que lo maten. Era la información que había salido del palacio del faraón. Mandaron llamar a las parteras hebreas y decirles, ¿saben qué? Así dice el faraón, que cuando ustedes vayan y atiendan un parto de las mujeres hebreas, cuando sea varón, lo maten. ¿Qué hicieron los padres ante toda esa información que se estaba dando? Tomaron consejo, buscaron a Dios en oración y Dios les mostró cómo ellos tenían que tratar con la vida de su hijo. Dice que lo escondieron por 3 meses. Imagínate, esconder a un niño, un bebé, por 3 meses. Difícilmente, ¿verdad? Imagina si el vecino de abajo, o de arriba, o de un lado, tienen un bebé, de alguna otra manera tú te enteras. ¿Por qué? Porque escuchas que de repente el bebé está llorando, porque no le han dado de comer, porque no le han cambiado, porque está enfermito, etcétera. De alguna manera te enteras que ahí hay un bebé. Imagínate esconderlo por 3 meses. Los padres tuvieron que responsabilizarse para decidir qué hacemos con nuestro bebé. Imagínate al papá y a la mamá, ¿sabes qué? Lo mejor es ponerlo en un cesto, en una canasta, en el río, y a ver quién lo cría. Yo creo que fue la decisión más difícil para la mamá, deshacerse de su hijo, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron esa información y buscando sabiduría encontraron cómo esa decisión fue efectiva y productiva, porque sabemos entonces quién fue Moisés. Y si nosotros vemos lo que dice el Salmo 1,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la palabra dice, bienaventurado aquel varón que no anda en consejo de malos. ¿Qué es lo que recibimos nosotros en todo este tiempo? Pura maldad. Todo lo que tú ves en las noticias, en las redes sociales, mucha de esta información es mala, ¿verdad? Dice, y no estuvo en camino de pecadores. Pues tantito más. Si la información es mala, imagínate andando con aquellos que practican toda esa información de la que tú estás escuchando. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Tú sabes lo que es un escarnecedor? Un escarnecedor es una persona que hace burla o se mofa de una manera insultante hacia otra persona, y además con el fin de ofender y afrentar. Cuando una persona se mofa de ti, no es solamente con la intención de humillarte, sino que él quiere tener una afrenta contigo, que tú respondas y llegar a otro nivel de agresividad hacia tu persona. Eso es un escarnecedor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo llegamos nosotros a ser bienaventurados? Cuando no dejamos que toda esta información y todo este camino de maldad, de pecadores, venga a ser parte de nuestra vida, sino más bien que en la ley de Jehová que hacemos está nuestra delicia. Y además vemos que meditamos en su ley de día y de noche. Y es fundamental día y noche. ¿Cuánto tiempo realmente pasamos en contacto con la palabra? Difícilmente. Hace muchos años yo recuerdo que había un hermano y a donde quiera que íbamos a veces planeábamos tener un convivio y empezábamos a organizar, necesitamos comprar pollo, comprar esto, y el hermano siempre bien acomedido, siempre con la intención de ayudar, de apoyar, ¿no? Yo sé dónde venden pollo bien barato, y pues yo los acompaño, yo voy con ustedes, ándale. Pero a donde quiera que nos acompañaba siempre iba con la Biblia en la mano. O sea, ya ni yo, que soy el pastor, llevo la Biblia todo el tiempo en la mano, ¿no? En ese tiempo no había celulares, pues no había manera de tener la Biblia en tu celular. Siempre era la Biblia grande, ¿no? Y a donde quiera que íbamos, siempre cargaba su Biblia. Entonces, ser cristiano no significa que nada más cargas la palabra de Dios. Hay que vivirla, ¿sí? Hay que comerla, hay que disfrutarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, cuando queríamos cargar las bolsas con el pollo, con las verduras, con lo que necesitábamos, la Biblia venía a ser un estorbo. Yo creo que para muchos así es. La palabra de Dios viene a ser un estorbo en sus vidas porque realmente no le están dando el uso para el cual fue diseñada. ¿Sí? Viene ¿cómo voy a hacer esto? Por un lado, quiero hacer esto y necesito hacer esto, pero por la palabra no lo puedo hacer porque sé que es caer en pecado, es caer en corrupción, y lo único que hace la palabra es ser una carga para nosotros, cuando realmente sirve para tomar buenas decisiones, las mejores decisiones de nuestra vida. También vemos el poder de nuestras decisiones estará fortalecido por la calidad de la información que administramos. Por eso es bien importante administrar la información que recibimos, lo que recibes en las noticias, lo que recibes en las redes sociales, lo que te platica el vecino, el hermano, etcétera. Dice aquí que el poder de nuestras decisiones estará fortalecido por la calidad de la información. Tenemos que administrar toda esa información y escoger lo bueno, lo que sí me ayuda, y desechar lo malo. Esto no me ayuda, esto no me sirve, esto para qué. Y de esta manera, con toda esta información, va a salir también una buena decisión. Amén.
Piensa en las decisiones que tomó Moisés para seguir el plan de Dios. Sus valores le ayudaron a manejar la información para tomar decisiones de calidad. Conforme tú desarrollas tus responsabilidades diarias, reafirma los valores que te rigen para seleccionar la información de calidad y tomar decisiones efectivas. Como te decía, en el ejemplo de Moisés no fue fácil para él. ¿Sí? Tú puedes pensar que sea un hombre capacitado, un hombre sabio, porque dice la palabra que él fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Él era un hombre preparado, un profesionista, porque él sabía todo acerca de lo que los egipcios, toda la ciencia de los egipcios. Y vemos entonces también que cuando él tuvo que dejar eso, porque vemos que cuando llega a los 40 años y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, ¿qué hace él? Lo mata. ¿Y por qué crees que Moisés haya actuado de esa manera? Porque precisamente, si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que en él estaba esa información de quién era él y de dónde provenía. Porque la palabra de Dios dice que su madre lo pone en el canasto, lo encuentra la hija del faraón, y la hermana de Moisés le dice, pues búscale una nodriza de las hebreas. Y es precisamente la mamá de Moisés la que cría a su hijo dentro del palacio del faraón. Y de acuerdo a la tradición judía, un bebé no era destetado sino hasta los 3 años. ¿Qué crees que hizo la mamá de Moisés durante todos esos 3 años? Y más, me imagino que era la niñera de planta de Moisés durante toda su niñez o adolescencia. Meterle quién era él, de dónde provenía y que había un gran propósito para su vida. Por eso reaccionó de esa manera hacia el egipcio. Entonces mata al egipcio y al otro día, cuando ve a 2 hebreos peleando, uno le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como juez, como líder sobre nosotros, sobre mi vida? Y en ese momento huye de Egipto. Dice, ya me descubrieron y o voy a la cárcel o me matan por haber matado al egipcio. Muchas veces así pasa, hermanos. A lo mejor tú no te sientes como un líder. A lo mejor tú no crees que Dios puede usarte para hacer grandes cosas. Pero imagínate en ese momento para Moisés. Porque eso es lo triste. A pesar de que tú sabes quién eres, porque estás en Dios, porque sabes que Él te ha llamado con un gran propósito. Imagínate. Simplemente cualquiera puede decirte, ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti como juez? Que al final de cuentas, los que vamos a juzgar al mundo somos nosotros. No por lo que hacemos o por lo que somos, sino por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Nosotros somos los que vamos a juzgar a este mundo. Aunque la gente se pregunte, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como juez sobre mi vida? Dios. Aunque a la gente no le guste, aunque la gente no lo crea, pero por voluntad de Dios, Dios nos ha puesto por sobre los demás. Y así la gente te diga, ¿quién eres tú? Tú debes de saber quién eres. ¿Qué hizo Moisés? Huyó, ahí Dios trató con él, Dios le apareció y le confirmó el llamado y el propósito que él tenía entonces para su vida. Entonces vemos cómo uno tiene que empezar a desarrollar nuestras responsabilidades diarias. ¿Para qué? Para que podamos ciertamente tomar decisiones y enseñar a otros a tomar decisiones. Doy gracias a Dios que tanto para Vivi como para mí, hablar con nuestra hija cada vez se ha vuelto más sencillo. ¿En qué sentido? De que ya no cuestiona tanto lo que decimos.
A veces sí pone su cara de enojada, de molestia, ¿no? Porque no le agrada tanto lo que le estamos diciendo. No, hija, antes de que hagas esto, piénsalo. ¿Por qué no tomas en consideración aquello, lo otro? Y antes de que ella tome una decisión, acepta el consejo. Y ya cuando toma el consejo y lo lleva a la práctica, llega con uno y dice, tenían razón. De eso se trata, que tomemos responsabilidad para decidir y enseñar a nuestros hijos o a cualquier otra persona que esté al lado nuestro a tomar siempre la mejor decisión. Recuerda que la toma de decisiones requiere nuestra capacidad de escoger entre varias opciones o posibilidades. ¿Sí? Siempre busca la mejor opción. Como a veces he mencionado, si algo a mí no me gusta es ir de compras por la despensa. Si a mí me dice Vivi, vas aquí, por ahí pasas y compras esto y esto. Yo en 15 minutos ya salí del supermercado. Pero cuando llego a casa, oye, ¿qué no había del otro? ¿Cuál otro? Pues del más barato. Tú me dijiste arroz y yo ya nada más pasé por donde estaba el arroz. Pero ¿qué hace ella? Ella ve un precio, ve otro, ve la calidad de uno, de otro, lo compara. Por eso se tarda 1:30, ¿no? En el súper, porque anda comparando cuál es lo mejor, ¿sí? Tomar una decisión más sabia, ¿verdad? Y no nada más la primera, ¿sí? Y esa es la realidad, honestamente, ¿no? Por eso también, y en ese aspecto a lo mejor tan sencillo que te estoy poniendo, también para con los hijos. Cuando los hijos vienen y nos preguntan a nosotros, dile a tu mamá. Realmente no nos involucramos como padres en la toma de decisiones de nuestros hijos. Y dejamos esa responsabilidad ¿a quién? A las mamás. Y las mamás a veces no tienen la sabiduría, no porque no estén capacitadas, pero es siempre cuestión de dos. Si yo no estoy seguro, ¿sabes qué? Lo hablamos con tu mamá. O déjame, lo hablo con tu mamá, o la mamá dice, déjame, lo hablo con tu papá. Y juntos tomamos una decisión. Sí, es lo más sabio que podemos hacer dentro de nuestros hogares. Por eso, si ustedes vieron la predicación pasada que compartí, yo hablaba de llegar a ser ambidiestros. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a sacar ventaja de las cosas, de todo, y más como pareja. Si en un hogar está ese poder de hacer uso de la mano derecha y de la mano izquierda, en otras palabras, hacer uso del papá y de la mamá, será de gran bendición y de mucha ventaja para nuestros hijos. Esa es la ley de Dios, esa es la palabra de Dios. Por eso Dios dice, 2 son mejor que 1, porque si uno cae, el otro le levanta. Amén. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, ¿cómo los mandaba? De 2 en 2. ¿Sí? Por eso dice, pero hay del solo, porque si cae no hay quien le ayude. O hay del solo, porque si duerme cuando haga frío, ¿quién lo calentará? ¿Verdad? Pero cuando hay 2, hay calor. Entonces es fundamental, son principios que la verdad debemos nosotros estar haciendo uso, llegar a entender la importancia, reconocer lo que tu esposa tiene, lo que tu esposo tiene y hacer uso de ello, sacar ventaja de esa situación. Por eso la información de calidad que manejamos determina la efectividad de nuestras decisiones. Entre más comunicación haya, entre más información haya entre mamá, papá y los hijos, mejores decisiones estaremos tomando. ¿Qué nos dice la sociedad? Mi hijo ya tiene 18 años, puede tomar decisiones por sí solo. No está capacitado para tomar decisiones por sí solo. Escuchaba yo la historia de una jovencita de España, que por las redes sociales precisamente alguien le brindó tener una relación. Y este hombre le pagó boletos de avión, todo, para llegar
no me acuerdo si es Ecuador o El Salvador, pero a través de las redes sociales. Y la chica salió de España para irse a encontrar con este hombre que conoció en las redes sociales. Pero ya llegando al país donde la habían traído, se dio cuenta que este hombre no le respondió como ella pensaba que lo iba a hacer. Y está ahí por las calles vendiendo ella sus empanadas. ¿Y por qué lo hacía? Porque ella quería juntar dinero para regresarse a España. La información que ella recibió no era la adecuada, no era la correcta. Y muchas veces tomamos decisiones, uno puede decir, tonta, ¿por qué no pidió consejo? Inclusive alguien le decía, pero ¿por qué no hablas a tu familia? Es que no quiero que se entere que estoy en esta situación. Entonces, seamos capaces nosotros de buscar siempre la mejor información, de toda la información que tenemos, sacar la mejor. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones efectivas. ¿Por qué? Porque estas decisiones nos van a llevar a tener soluciones que impactarán nuestro futuro. ¿Sí? Una buena decisión, una excelente decisión, con sabiduría, con entendimiento, nos dará soluciones que impactarán nuestro futuro. Y vamos a ver lo que yo te mencionaba de Moisés. A veces a Moisés lo catalogamos de que era un hombre orgulloso, un hombre de pocas pulgas, porque como vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y reaccionó y lo mató. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de Moisés. Por eso yo creo fuertemente que la mamá de Moisés no solamente lo crió durante el destete, sino más tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a Hebreos 11, en el versículo 23 al 29, que se habla de Moisés, vamos a ver que aquí nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces vemos que por la fe Moisés, ¿la fe de quién? De los padres, porque dice que cuando nació fue escondido por sus padres. Por la fe de sus padres, Moisés fue escondido para que no muriese, como lo había dicho el faraón. En el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y vuelve a mencionar en el 27, por la fe, hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, hablando de Moisés, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En el 29, por la fe, tanto Moisés como el pueblo pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿qué estaba obrando en la vida de Moisés? La vida de fe. Él recibió la palabra de fe, el consejo de la palabra todo el tiempo. Él fue formado en la palabra de Dios, amén. Por eso vemos que todo lo que hizo, todo lo que pasó fue por su fe, amén. Y eso es lo que buscamos, que así sea para nosotros y para nuestros hijos. Recuerda, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. O sea que la fe de los padres fue transmitida a la vida de Moisés. Esto nos recuerda que una revelación de Dios hace visible lo invisible y hace posible lo imposible. Por eso nuestra comunión con Dios tiene que llevarnos siempre a una revelación que proviene de parte de Dios. Porque cuando estamos en Dios, Dios hace de lo invisible que sea visible
y de lo imposible que sea posible. Todos lo creemos, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Dios es un Dios de lo imposible. Y si nosotros queremos corroborar eso, tenemos que poner en práctica entonces nuestra fe. Cuando nos paramos firmemente en los principios del reino, nuestras decisiones serán dirigidas por soluciones a largo plazo, en lugar de decisiones por conveniencia a corto plazo de situaciones actuales. Hay una gran diferencia: decidir algo solamente porque me conviene o tomar una decisión que es dirigida para una solución a largo plazo. Por ejemplo, es como si de repente en el baño, en la manguera del baño que distribuye el agua hacia el tanque, empieza a haber una fuga. Una decisión sabia sería: voy a la ferretería, compro la manguera, la cambio. Pero una decisión temporal, conveniente, ¿qué hago? Pues le amargo un trapo, ¿sí o no? O ahí le hago, como dice Luis, meto plastiloca y ya, solucioné el problema. ¿Crees que con eso se solucionó el problema a largo plazo? No. Y es a veces así como tomamos decisiones, nada más por conveniencia y no a largo plazo, porque una a largo plazo requiere de más tiempo, de inversión, ¿sí o no? Sí. Aunque nos cueste en el momento, nos va a costar en el momento, pero es lo más conveniente. Y no al rato estar precisamente con el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque algo que, aunque fue sencillo, al rato va a ser peor. Pudiste arreglar algo sencillo, pero cuando eso se convierta en algo más grande, a lo mejor ahí sí ya no vas a tener la manera de cómo tomar una buena decisión para arreglarlo. Así son los problemas en la vida. ¿Por qué hay crisis en nuestras vidas? Porque fue aumentando. De algo pequeño fue aumentando al grado de que ya no podemos manejar la situación. Por eso la toma de decisiones a largo plazo son fundamentales en nuestra vida. Por eso debemos tener confianza y seguridad de ver más allá de las circunstancias. Y eso es bien importante. Yo acostumbro que cuando voy a arreglar algo de la casa, siempre compro, por ejemplo, hace poco que se estropeó la manguera del lavabo del baño, no compré una manguera, sino compré dos. Tengo una de repuesto. Que si ya falló una, al rato me va a fallar la otra. Y ahí la tengo de repuesto. Entonces, ¿qué sucede? Siempre estoy preparado para cualquier circunstancia, ¿sí? A lo mejor pueden pasar semanas, meses o años y no voy a hacer uso de esa manguera, pero yo ya estoy preparado para esa circunstancia. ¿Sí? Se me olvido de ello. Por eso tenemos que tener la confianza y la seguridad de ver más allá de las circunstancias. A veces, ¿por qué compraste dos? Porque no se sabe en qué momento la otra va a fallar. Pero yo sé que cuando se presente la necesidad, ahí no tengo que pedirle a nadie, buscar a alguien para que me ayude a hacerlo. Entonces siempre uno tiene que estar tomando decisiones con la confianza y seguridad de ver más allá de las circunstancias. Entonces uno siempre está preparado. Ante cualquier inconveniente, cualquier cosa que se presente, actúas rápidamente. Sí, recuerda, las decisiones de calidad requieren respuestas basadas en soluciones de acuerdo a nuestro trabajo que Dios nos dio en la vida. Y nuestro trabajo es precisamente, como ya te mencionaba hace rato, el de Moisés: liberar a los que están cautivos y comunicar el mensaje de Dios para sus vidas. Esa es nuestra tarea como iglesia. Amén. Amén. No es nada más de uno, todos somos líderes. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, en alguna área de nuestra vida, tenemos que tomar esa responsabilidad. En tu trabajo, a lo mejor ahorita eres empleado, pero llega el jefe y te dice: ¿sabes qué? Te voy a promover a gerente. Ahora tienes gente a tu cargo.
No eres líder, pero tienes que asumir esa responsabilidad, ¿sí o no? No eres líder, pero ahora eres madre. Tienes que asumir la responsabilidad de guiar a tus hijos en los caminos del Señor, o en lo que es para sus vidas, o padre también, ¿verdad? Son responsabilidades. O también nuestros hijos, a lo mejor piensan los hijos que no tienen que asumir responsabilidades, pero aún así, cuando los hijos, bueno, yo lo aprendí de esta manera, ¿no? A mí me gustan los animales, y a Eli también. Pero lógico, cuando ella estaba pequeña, cuando ella pedía un perrito, ahí está el perrito. Pero ¿quién realmente tomaba la responsabilidad de cuidar por el perro? Uno, ¿sí? Que quería su hámster, ahí está su hámster. ¿Quién limpiaba la jaula del hámster? ¿Quién le daba de comer? ¿Quién le ponía agüita? Todo el papá. Entonces, cuando se le empiezan a morir sus animalitos, ¿no? Por esto, por aquello. Ay, quiero otro. ¿Te vas a hacer cargo tú? Ah, no, yo no. ¿Tú le vas a limpiar? No. Entonces no hay. No hay animalito. No hay mascota. ¿Por qué? Porque ya aprendiste que hay que asumir responsabilidad. Si tú me dices que le vas a limpiar su jaulita, cambiarle el acerrín, adelante. ¿Sí? Pero no quieras que yo lo haga todo el tiempo. También enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones sabias, porque si no, al final, ¿quién carga con toda esa responsabilidad? Uno como padre, ¿verdad? Entonces es importante entender también que la resistencia combinada con la visión es un escudo para nosotros de las distracciones causadas por todo lo que estamos recibiendo en la información. Entonces hay que aprender a resistir. ¿Sí? Cuando yo sé manejar la información adecuadamente, tener la información de calidad, me va a ayudar a resistir, a no tomar decisiones que al final, más que ayudarme, me van a perjudicar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando van por una plaza comercial, pues a veces nada más vas a mirar, o porque a lo mejor si tienes intención de comprarte unos zapatos, vas a ver la ropa, o vas al cine, o se te antojó un helado y ahí vas con la familia. Pero dentro de la plaza comercial hay gente que te aborda, que te quiere vender que la cremita, que esto, que el otro, y tú no vas a eso. Pero sientes la presión, ¿no? Te da tanta información, no, pero que mire, que este, que el otro, mire esas manchitas que usted tiene, si se la pone, y mire, le hago una muestra. Y ya te sientes comprometido. Si tú estás bien definido a lo que vas, toda esa información no te afecta. Y simplemente dices, no, que se enoje, pero yo no vengo a esto. Y así me ha pasado, ¿no? Un día fuimos a Monterrey, ahí en la plaza, dando la vuelta. Ahí estaba el kiosco donde todas esas máquinas para masaje, y se acerca uno y a ver, y me empieza a explicar, ¿no? Mire que este aparato, que así, que para la espalda, que el dolor de cuello, mire, siéntese, y empiezan a hacer la prueba, ¿no? Te sientas, ¡ay, qué rico! ¿Sí? ¿No? O este manual, y empieza a hacerte la prueba y tú, ¡ay, sí! ¿No? Y al final, ¿se anima? No, gracias. O sea, ¿por qué? Porque no lo necesito. A veces Eli sí se ponía así, ay papá, pero entonces ¿para qué dejas que te sobe, que te siente? Ay, ya, pues para eso está, ¿no? Pero yo no vengo a comprar esto, venimos al cine, venimos al helado. O sea, yo vengo con la información necesaria para tomar decisiones. Entonces, eso es precisamente lo que nos ayuda a nosotros estar en la palabra. Podemos resistir con esa información de calidad y no caer en distracciones o cosas que al final van a causar un problema en nuestras vidas. Y tercero, impulsados por una visión. Todos necesitamos una visión de nuestra vida, hacia dónde vamos, de aquí a lo que te falta, a dónde quieres llegar, qué quieres lograr. A lo mejor piensas, con la información que estás recibiendo, piensas que no vas a lograr nada. Y no lo vas a lograr porque estás tomando esa información negativa. Pero créeme, ve a Moisés.
Era de 80 años cuando Dios lo llamó a dirigir al pueblo de Israel fuera de Egipto, por el desierto. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a los 80. Y quién sabe si vamos a llegar a los 80, ¿verdad? Pero si Moisés, después de que de los 80 pudo estar otros 40 años al servicio de Dios, lo que logró. Amén. ¿Qué no podemos lograr nosotros de aquí a los 70, a los 80 que el Señor nos permita? Entonces tenemos que llegar a entender que somos impulsados por una visión. Nuestra visión se basa en el mandamiento que Dios nos dio. Nuestro propósito será claro y nuestros valores traerán límites para nuestra toma de decisiones. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos cuál es nuestro propósito en nuestra vida, que lo tengamos claro. Y de esta manera entonces nuestros valores van a traer límites, los límites que el Señor nos pone. Si tomamos, por ejemplo, los 10 mandamientos, esos son nuestros límites. ¿Qué implica que yo me guarde dentro de los 10 mandamientos? Estar bajo la bendición de Dios. Por eso dice Pablo, no uses tu libertad como libertinaje. Tenemos que mantenernos en esos valores limitantes de la palabra para que yo pueda entonces cumplir. Por eso mi visión tiene que ser una visión clara, con entendimiento, sabiendo hacia dónde voy. Como dice Pablo, prosigo a la meta, ¿sí? Estimando todo lo que está a mi alrededor por basura. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué debes de hacer con mucha información que está viniendo a tu vida a través del celular, a través de la televisión, a través de lo que platicas con la gente? Tomarlo como basura, ¿verdad? A veces yo platico con mi hermano Luis, que anda ahí de taxista, y dice, hoy se sube cada persona con ideas, con esto, con aquello, filosofías. ¿Qué tiene que hacer con todo eso? Basura. Enfócate. Que eso no manche, no distorsione tu visión que Dios te ha dado, el propósito que tú tienes aquí en la tierra. Por eso vemos que esos límites, esos valores que Dios nos da a través de su palabra, nos protegen de distracciones. Porque ¿para qué sirve una distracción? Para desviarnos del camino hacia nuestro propósito. ¿Sí? ¿Por qué la gente se cae? Porque se distrae, porque no anda enfocada. A veces la gente va tan ensimismada en sí misma con tantos problemas, no sabe qué hacer, por eso le pasa lo que le pasa. Tenemos que estar siempre enfocados. La visión combinada con la resistencia nos mantiene en donde Dios nos colocó. ¿Sí? Hay que resistirnos. Es que el mundo dice esto, yo no tengo por qué hacerlo. Porque a mí la palabra de Dios me está marcando hasta dónde. No puedo yo rebasar ese límite, porque entonces sí me voy a meter en problemas, en dificultades. Ninguna forma de distracción tendrá el poder para sabotear nuestra vida, si es que estamos equipados con la visión y tenemos resistencia que se basan en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús para no caer en tentación cuando Satanás vino sobre él? Resistirlo. ¿Cómo vino la resistencia? Por la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es nuestra resistencia. El límite que Dios nos pone es su palabra. Escrito está. Yo no tengo por qué caer en las mentiras del diablo. ¿Qué hizo Satanás? Huyó. Si quieres que el enemigo huya, resístelo con la palabra, no con argumentos. No, pero es que soy cristiano y no, yo sé que en Dios soy más que vencedor en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, tú resístelo. Lo que venga a ti, no. La palabra de Dios dice esto y no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga.
Ya para terminar, veamos el ejemplo de Génesis 26, 1 al 5. Aquí nos habla de Isaac. ¿Sabes quién fue Isaac? El hijo de Abraham. Dice aquí, Génesis 26, 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Pues reafirmando lo que había prometido al padre, Abraham, ¿sí o no? Y vemos que Isaac se encontraba en una misma circunstancia que su padre. Abraham tuvo que pasar por una gran hambre que vino sobre la tierra, y vemos que aquí vino otra hambruna, como en los tiempos de Abraham. Pero ¿qué le dijo Dios a Isaac? Porque recuerdas que Abraham salió de la tierra a la cual Dios le había llamado, que de ahí vino entonces que vieron a su esposa, y él dijo: di que eres mi hermana y no mi esposa, porque si a alguien con autoridad como a un rey le gustaba esta mujer, por cuanto tenía esposo, para poder tenerla tenía que matar al esposo. Y Abraham, con el miedo de que lo mataran por causa de ella, dice: di que eres mi hermana. Y vemos que es la misma circunstancia que estaba pasando el hijo. Pero ¿qué le dice Dios? No te vayas. Dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré y te bendeciré. Tienes que quedarte donde Dios te ha puesto. Amén. Si tú quieres ser bendecido, prosperado, confirmar la palabra, las promesas de Dios sobre tu vida, tienes que quedarte. Esta es nuestra tierra, hermanos. Como iglesia, esta es nuestra tierra. Y dice aquí, la palabra dice: te bendeciré a ti y a tu descendencia, y te multiplicaré. Tenemos que ser parte de este lugar. Amén. Si Dios nos ha brindado este lugar, es porque aquí Dios quiere que nos quedemos. Pero como dice la palabra, al final de cuentas, ¿cómo nos vemos en el caminar de este mundo? Como forastero. Camina en el mundo como forastero, pero quédate en la tierra, el lugar que el Señor te ha dado, para que te bendiga y te prospere. Y no solamente tú, sino también tu descendencia. Por eso dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, aquí yo estoy cumpliéndolas contigo. Piensa en todas estas instrucciones que se le dieron a Isaac. Considera lo que hubiera pasado si Isaac se hubiera movido de su lugar y trabajo, de su responsabilidad. ¿Qué hubiese pasado con él? ¿Crees que se hubiesen cumplido las promesas de Dios? Claro que no. Entonces, si esto no es posible, toma el compromiso con Él de tomar acción y reposicionarte hacia donde fuiste colocado. A veces nos hemos movido, porque tú puedes preguntarte lo que yo te decía al principio: pero ¿por qué aquel familiar o aquel vecino que no está en Cristo parece que le va mejor? Logra todos sus propósitos, todas sus metas, todo lo que se propone lo logra, lo alcanza. Dice: ¿por qué yo no? Porque ni estamos ni aquí ni allá. O tú sabes que para poder lograr lo que Él está logrando, al final tienes que ignorar todo lo que ya Dios te dijo que no tienes que hacer. Esa es la gran diferencia. Simplemente nos quedamos así. Es que ya no, ni para acá
ni para allá. Y al final no hacemos nada. Esa es la gran diferencia. Ellos a nada, no tienen límites, nada los detiene. Logran sus metas y propósitos porque nada los detiene. Solamente se guían por lo que quieren lograr en la vida, cueste lo que cueste. Si yo te pregunto, ¿en dónde fuiste colocado? Dale evidencia a Dios de que no te has movido de tu lugar, de donde Él te ha puesto. Cuando leemos el Salmo 1, dice que si nos deleitamos en la ley de Jehová de día y de noche, seremos como árboles plantados. Un árbol que está bien plantado no se mueve. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres plantados en el lugar donde Él nos ha puesto. Amén. Por eso vemos que si nosotros tomamos esta advertencia de no desviarnos, de hacer uso de la información que recibimos de manera adecuada, estaremos tomando siempre decisiones equivocadas. Decisiones que a lo mejor son convenientes por un momento, pero realmente no era la que yo tenía que haber tomado. Por eso nosotros debemos de asegurarnos de tomar decisiones sabias, crear una escalera hacia el propósito que Dios nos ha dado, firmes, constantes, enfocados, ¿sí? Resistiendo para que podamos lograr el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí. Amén. Sé fiel, sé comprometido, plántate aquí donde Dios te está dando un lugar y créeme, seremos bendecidos y seremos prosperados. Asumamos esa responsabilidad. No es solamente responsabilidad de uno, sino de todos. Amén. Amén. No queramos simplemente echar la carga a alguien, pues él es el líder, él es el encargado. Cuán difícil es para uno querer que las cosas sucedan cuando otros no asumen responsabilidad. Sí, todos tenemos algo que aportar, por muy pequeño que sea, hay algo que tenemos que aportar para la iglesia, para esta gran familia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, en este día doy gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor eterno, que están aquí, Señor mío, con un propósito. Estar en comunión unos con otros y estar ante tu presencia, Señor eterno. Oro en el nombre de Jesús porque seamos hombres y mujeres que toman el desafío, bendito Dios, de asumir responsabilidad de liderazgo para que podamos, Dios eterno, avanzar en tus propósitos. Danos a cada uno, Señor eterno, la visión y el entendimiento de la importancia de resistir aquello que no viene de ti, Señor eterno. Quita esta presión del mundo, Padre. Que seamos capaces de tomar decisiones sabias, con propósito, bendito Dios, con impactos para el futuro, no solamente de nuestra vida, sino de nuestros hijos, Señor. Te pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu el que sea la voz de nuestra conciencia que nos guíe a tomar decisiones. Ayúdanos, Padre Santo, ante todo, creer que en ti vamos a lograr grandes cosas y alcanzar tus promesas. Para gloria y honra de tu santo nombre damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.